En este video resolveremos el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas usando una matriz aumentada escribiendo la matriz en forma escalonada reducida usando la calculadora gráfica T84. Se nos dice que el sistema tiene un número infinito de soluciones, para expresar las soluciones en términos del parámetro T, donde Z es igual a T. Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas siempre tendrá una matriz aumentada de 3×4, donde las ecuaciones deben estar en forma estándar, lo que significa que los términos X, y Z están en el lado izquierdo y las constantes están en el derecho. En la matriz aumentada, los coeficientes de X están en la columna 1, los coeficientes de Y están en la columna 2, los coeficientes de Z están en la columna 3, y las constantes siempre están en la columna 4. Volviendo a nuestro ejemplo, mirando la primera ecuación, porque el coeficiente de X es 1, el coeficiente de Y es negativo, el coeficiente de Z es 1, y la constante es negativa 8, la primera fila de la matriz aumentada es 1, negativo 1, 1, negativo 8. En la segunda ecuación, el coeficiente de X es negativo 3, el coeficiente de Y es negativo 4, el coeficiente de Z es 11, y la constante es negativa 4, dando la segunda fila de 3 negativos, 4 negativos, 11, 4 negativos y para la tercera ecuación, el coeficiente de X es negativo 3, el coeficiente de Y es 1, el coeficiente de Z es 1 y la constante es 16, lo que nos da la tercera fila de negativo 3, 1. 1, 16. El siguiente paso es ingresar la matriz en la T84. Para hacer esto, presionamos secant X a la potencia del negativo para el menú matriz, flecha derecha 2 veces para editar. E ingresemos la matriz en la matriz A, entonces presionamos Enter. Ingresamos las dimensiones que son 3×4, 3 Enter, 4 Enter, y ahora ingresamos los elementos. Después de cada entrada, presionamos Enter. Entonces presionamos un Enter, uno negativo Enter, y así sucesivamente. Es importante verificar las entradas, y para los valores negativos es importante usar el signo negativo, no el signo menos, de lo contrario recibirá un error. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio. Presionando Secant Mode para salir, regrese al menú Matrix presionando Secant X a la potencia del negativo, flecha derecha una vez a más, arriba 5 veces para Ref, para forma escalonada de fila reducida. Que está aquí, Enter. Regrese y seleccione la matriz A entonces, segunda X a la potencia de la negativa. La matriz A ya está resaltada, así que presionamos Enter. Paréntesis derecho y Enter. Y ahora tenemos la matriz en forma escalonada reducida. Grabemos esto en la pantalla. Recuerde, los coeficientes de X están en la columna 1. Los coeficientes de Y están en la columna 2. Los coeficientes de Z están en la columna 3, y las constantes están en la columna 4. Y observe que en la tercera fila tenemos una fila de ceros, lo que indica que 0x más 0, y más 0z es igual a 0, lo que nos da la ecuación 0 es igual a 0. 0 es igual a 0 siempre es cierto. Y cada vez que esto sucede donde obtenemos una fila de ceros, esto indica que tenemos un número infinito de soluciones, lo que significa que el sistema es consistente y dependiente. Entonces, a veces solo se nos dice que digamos que tenemos soluciones infinitas. Otras veces se nos dice que expresemos X, Y Z en términos de una nueva variable, en este caso el parámetro T, donde T es cualquier número real. Para hacer esto, escribamos las ecuaciones equivalentes para la fila 1 y la fila 2. La fila 1 indica que una X más 0, y menos una Z es igual a 4 negativos, o X menos Z es igual a 4 negativos. Y la segunda fila indica que 0x más 1, y menos 2z es igual a 4, o y menos 2z es igual a 4. Entonces, resolvamos la primera ecuación para x y la segunda ecuación para y. Para resolver por x agregamos z a ambos lados, dándonos x es igual a z menos 4. Resolviendo para y aquí agregamos 2z a ambos lados, lo que nos da que y es igual a 2z más 4.
Y observe cómo no tenemos una ecuación para z, podríamos decir que z es igual a cualquier número real z, pero nuevamente, se nos dice que dejemos que z sea igual a t. Entonces, si dejamos que z sea igual a t, ahora podemos expresar tanto x como y en términos de t, donde x es igual a t menos 4. E y es igual a 2t más 4. Esta es otra forma de expresar que tenemos un número infinito de soluciones, donde nuevamente, t es cualquier número real. De nuevo, a veces solo se nos dice que declaremos que tenemos soluciones infinitas. Otras veces se nos dice que expresemos las soluciones en términos de una nueva variable, en este caso t, y por lo tanto, expresemos las soluciones de esta forma aquí. Y a veces se nos pide que expresemos x e y solo en términos de z, lo cual hicimos aquí, y si ese fuera el caso, simplemente usaríamos estas ecuaciones aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.